viendo el día de hoy. Tantos, ahora sí que esos puntitos que no se nos debe de olvidar y estar muy al pendiente con este nuevo régimen fiscal. Bueno, pues llámenos porque ya nos están llegando sus preguntas, pero todavía hay tiempo para que se comunique con nosotros. 2020-8865. Estamos hablando acerca de la reforma fiscal. Y antes de irnos a la pausa, licenciada, hablábamos acerca de la invitación. Oficio de invitación. Sí. Eso es para estar al tanto. No hay multa, no hay penalización, pero cuando ya llega un requerimiento... Es diferente la situación. Entonces hay que ponernos al corriente. Sí, de hecho hay dos tipos de documento que la Secretaría te emite. Obviamente el documento que produce efectos jurídicos y el que no. Ahorita para este régimen de incorporación fiscal lo que la Secretaría está haciendo es darte la oportunidad de que te vayas incorporando poco a poco. Que, como se dice, le agarres la onda, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo debes de hacer. Okay. Entonces, bajo esas condiciones, lo que haces es mandarte oficios e invitaciones de, oye, no has presentado tu declaración, te faltó presentar esto, te faltó lo otro, porque no te está haciendo una revisión, es decir, no está ejerciendo sus facultades de comprobación. Okay. Debería de hacerlo, porque, pero como hay una modificación, se entiende que mientras se pone al corriente, multarías a muchísimas cuentas, muchísima gente. Ahora, tengo una pregunta acerca de esto. Con el nuevo régimen que nos queda claro que todos, ya no hay distinción alguna, todos pasamos al mismo régimen, persona física con actividad empresarial. Así es. Mi pregunta es, todas aquellas personas que dicen, oye, pues yo trabajé en algún tiempo, pero pues como yo ya no trabajo, a lo mejor me borran. En el nuevo régimen, una vez que uno eso es importante porque dices, pues yo no pago porque ya no trabajo, me casé, soy ama de casa, no genero impuestos. No, fíjate que hay dos situaciones que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo los muchachos que están jóvenes que empiezan a trabajar. Normalmente lo que hacían era, iban a una empresa y se daban de alta, pero era provisional porque ellos decían, pues me voy a dar de alta porque me lo pidieron y se dan de alta automático. Pero porque hay empresas que lo hacen. También se dan de baja después. El problema es que deben de darse de baja, porque a veces o no los contrataron, porque a veces te piden automáticamente el RFC y se dan de alta. Entonces te das de alta, no te contratan, pero si no te contratan, tú ya estás dado de alta como contribuyente. ¿Qué es lo que pasa? Que te obligan a presentar declaraciones. Pero si pasa un tiempo y no consigues trabajo, ponle tú, hay gente que lleva ya un año y que dice, oye, sigo pagando impuestos y ni siquiera estoy trabajando, entonces me voy de baja. Debes de darte de baja automático, porque la Secretaría no te va a dar de baja automática. Tú lo debes de hacer. ¿Después de cuánto tiempo de estar en el momento en el que no percibas ingresos. Ok. Pero ¿qué sucede? Porque no es que generalice, pero de pronto se nos olvida y dices, bueno, pues a mí y ni siquiera lo vemos como medida de alta, me pidieron mi RFC, voy a tramitarlo, no estamos conscientes que nos estamos siendo contribuyente. Hay muchísima gente que no se ha dado de baja. ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen generando impuestos? Siguen generando, más bien no impuestos, lo que comentábamos ahorita. Tienes la obligación de presentar una declaración en ceros, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque dices, pues si no estoy percibiendo, automáticamente no tengo la obligación de pagar. Y efectivamente, la obligación de pagar no la tienes. Pero, por ejemplo, la obligación de presentar tu declaración, sí. En ceros. Aunque no estés percibiendo. Ahora, es que a lo mejor no te quieres dar de baja porque luego piensas que va a ser otro trámite y otra vez hay que ir a Hacienda. Mejor así me quedo, declaro en ceros y hasta que consiga trabajo, hay una ventaja. Ya simplemente empiezo a declarar. Hay una ventaja. La primera declaración del ejercicio anual siguiente, del ejercicio siguiente, la presentas en ceros y las otras ya no estás obligado. Se presume que ya no tienes ingresos. Y como el anual sirve casi siempre de ajuste, algunos contadores me van a decir que no, pero yo la considero de ajuste, tú puedes presentar tu primera declaración, segunda, tercera, la que sea hasta terminar tu ejercicio. Entonces, dentro de los cuatro meses siguientes del otro ejercicio, tú vas a presentar la anual. ¿Qué haces? Que a lo mejor hubo impuestos que no pagaste en estas, la ajustas y en la última la puedes presentar. En la anual. Digamos que podemos aprovechar este cambio o esta incorporación al nuevo régimen, todas aquellas personas que se dieron de alta y que dicen, pues me casé y yo ya no trabajo y se me olvidó y tengo como 10 años que no, mucha gente que nos está viendo. Ahora, eso es importante que lo vayan a checar. Claro. Porque tú estás dado de alta. Ahí es donde viene la situación que vemos hace un momento. Te llegan oficios de invitación por la incorporación automática. La incorporación automática de esos contribuyentes menores lo hizo la Secretaría. ¿No lo hiciste tú? No fue una elección. No, la Secretaría dijo, todos estos contribuyentes automáticamente van a este régimen y los pasó directos. Al pasar los directos se te creó la obligación, pero con la salvedad que tú ya estabas dado de alta. El detalle es que estés consciente que fue un alta, no solamente un trámite de RFC, que eso es lo que muchos ven.
Es que yo tramité mi RFC porque me lo pidieron. Sí, pero te diste de alta, eres contribuyente. Ahora tienes que contribuir. Y entonces eso es obligación. Entonces ya genera una presentación de declaración, aunque sean ceros, pero genera tu obligación. ¿Por qué? Porque si no la autoridad dentro de un determinado tiempo ya te va a emitir un requerimiento de obligación. Es decir, tu obligación en la declaración no la presentaste. Te emite un requerimiento de obligaciones y ese sí te va a generar una multa si no la presentaste a tiempo. ¿Y esa multa, si no la pagamos en el anual, después todavía tenemos tiempo? ¿O es desde La multa, antes? no, el requerimiento de obligaciones se te da un término de 15 días, que es lo que están dando en el requerimiento de obligaciones. Se te dan 15 días, a lo mejor 30, para presentar tu declaración. O más bien, ya presentada tu declaración, comprobar que lo hiciste en tiempo. Si la declaración no estuvo presentada en tiempo, tienes una sanción, pero por cada obligación que no presentaste. ¿Cuáles son tus obligaciones? Las que en un principio se te dijo, IVA, ICR, IEPS, lo que sea. Entonces, por cada obligación tienes una multa. ¿Y si puede no ser la muy, presentaste muy a tiempo. grande la cantidad o es No, módica? no, son fijas, son fijas. El Código Fiscal te lo marca en el O 80. sea, no, independientemente de cuántos años hayas dejado No pasar importa. o meses. Lo que sea Es se que va acumulando. Lo que sea, haz de cuenta que te manejas. Si es ceros, de todas maneras es una multa. Por eso es fija. ¿Por qué? Porque no te la va a determinar sobre una cantidad de ingresos, Claro. sino sobre una obligación. Eso es lo que a veces la gente como que no ve. Entonces hay que estar muy pendientes De lo que quienes, te hablando de esté, este capítulo, así es. quienes en algún momento se dieron de alta y lo dejaron a la deriva y dicen, bueno, pues ya no Sí. trabajo. No, van a tener que checar a ver si por medio, si son de este tipo de régimen, ya están dados de alta en la Secretaría Federal. Automática. Entonces hay que Todo tiene checarse. solución, claro, Sí, hay sí, que sí, hay que revisarlo. checarse, hay que revisarlo. Y si no les ha llegado ningún requerimiento, es por lo que les estoy comentando. La autoridad te está permitiendo que hagas un ajuste. Y ese ajuste va a ser mientras vayan manejando la información y hasta que estén al corriente. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede con las personas? No importa la edad que se tenga, pero personas que son de juventud acumulada, mayores Ajá. de edad, que hace mucho tiempo decían, se acostumbraba, pues yo vivo de mis rentas. Claro. Y ya está. Ajá. ¿Qué pasa con ellos? O personas que no están en la posibilidad de acudir también físicamente Sí. a hacer estos cambios o a llevar la firma electrónica, porque uno tiene que ir a firmar. Sí. ¿Qué se No, puede hacer? puede ser con carta poder. Eso Quien también te se puede lleve, hacer. Sí se puede, sí se puede. Sí, Y lo puede hablando- hacer cualquier otra persona. Hablando precisamente de las rentas, tenemos aquí una llamada de Santos Villarreal que nos pregunta, si rento un terreno local, ¿cómo se debe pagar el impuesto? ¿Es anual o es mensual? Él lo renta, Él lo renta. pero él lo renta para él o otra persona. O sea, él es el arrendatario o el Él arrendador. es el arrendatario. Él es el arrendatario. En este caso, a lo mejor que sí, tú Pero lo él paga tengas impuestos. y él tiene esa duda. Si A es ver, mensual, ahí la- bimestral a lo mejor, o pues hasta Ahí anual. la situación es otra, fíjate. El arrendador es el que se debe de dar de alta si su principal actividad es arrendamientos. Él no. ¿Sí me explico o no? Tiene entonces que definir. No, él no, si él es el que está rentando el bien, no. Él no Quien tiene por qué. presenta la declaración y que es el contribuyente es el arrendador. El dueño del terreno, ese es el que debe estar dado de alta. Al Pero tú le contrario, pagas a para él. quien Pero renta siempre y es un cuando- deducible. Sí, pero siempre y cuando esa sea su principal actividad, está Sí, dado de alta, si no, para no. un negocio. Pero volviendo No, a mi... no, el arrendador. Sí. Yo tengo un terreno y te lo rento a Sí, ti, sí, sí. pero yo soy arrendador. Sí. Tú es el que debes de cumplir Yo con soy los- el que debe de las estar dado de alta declaraciones. siempre y cuando sea mi actividad. Si no es mi actividad, yo me voy a dar de alta era tesorería antes, ahorita ya es régimen, te vas a dar de alta, pero eso no quiere decir que por el hecho de estar dado de alta pagas impuestos. Normalmente si no es tu actividad y solamente tengo ese, yo no pago ningún impuesto. Es una especie de, ¿cómo te decirte? Como para que la Secretaría sepa qué actividades se realizan, pero no necesariamente pagas un impuesto. Nada más te das de alta para saber que hay una estadística sobre esa actividad. O sea, las personas que tienen sus casitas y dicen, pues Pero- yo las rento. Pero si tienes 2 o 3 casas, ya se supone que es tu actividad. Entonces Es sí diferente. eres contribuyente. Esa es una diferencia grande. Por lo tanto, si yo lo estoy rentando, yo no estoy pagando impuestos. Yo lo puedo deducir de lo que hablábamos hace un momento por el régimen de incorporación. Perfecto. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Y bueno, nos quedamos aquí precisamente ¿Me en lo de dices? las rentas, Ajá, pero vamos ok. a continuar con más. Usted no se vaya, tenemos muchísima más información. Es momento de que siga marcando al teléfono 2020-8865, ya usted lo conoce. Cualquier duda, queja, sugerencia, pregunta para la licenciada Irma, bueno, pues aquí van a ser bien recibidas. No se vaya, continuamos con más. Está usted en Vida y Estilo.